Bueno, bienvenidos al show, dice por acá, empieza el contrapunto, se los habíamos anunciado y también habíamos adelantado el tema, pues se lo comenté a Alvarito Vázquez recién, que tiene que ver con, a ver, ¿cuáles serían nuestros programas de gobierno? ¿Qué está mal y qué está bien de lo que se ha hecho? Y si está mal, ¿cómo lo cambiaríamos? Nicolás Laza, Sebastián Agobián, Diego Vieira, Nicolás Vieira, ¿no? Juan Andrés, te cambié totalmente el nombre. ¿Sabes por qué? Porque vi un me gusta y te lo cambié. Así. Vi un me gusta a un compañero tuyo, te lo cambié. Tomás Casareto. Bueno, ¿quién empieza? ¿A quién le gusta? Tuya, Héctor. Empieza la oposición, porque, en definitiva... ¿Cuál sería la pregunta en sí? O sea, el tema programas de gobierno. Vamos a armar un programa de gobierno. ¿Cuáles son las prioridades que tiene cada partido en lo que respecta a las próximas políticas, a lo que necesita el país? ¿Qué estuvo bien y qué estuvo mal? Ahí hay un error. No es que es lo que quiere el partido, que necesita el partido, sino que necesita el país, ¿no? O sea... Bueno, ¿qué necesita el país? Ahí va. Ese es el tema. Por ejemplo, si hablamos en la actualidad... Temón, dijo. Creo que los temas que más afligen, no, que más preocupan al uruguayo, podríamos decir que son tres. ¿El seguro. fútbol? No, el fútbol no. Justo el fútbol ahora no. Bueno, ya estamos mirando la Copa América igual. Pero tres: educación, seguridad y salud. Porque sinceramente el tema económico no está sobre la mesa. No creo que sea un tema que al uruguayo hoy en día lo aflija tanto como todos esos temas. Entonces, la próxima campaña va a girar mayoritariamente en relación a la seguridad o inseguridad, como quieran llamar. Entonces, los programas de gobierno van a hacer hincapié en eso. Ahora, también cuando se hace un programa de gobierno, si bien los temas que se van a tocar van a estar bastante relacionados entre los distintos programas de gobierno, lo que van a cambiar son las propuestas o los enfoques. Y ahí es donde entra un tema ideológico y un tema histórico de los propios partidos, ¿no? Y sobre todo de cuál es, porque los partidos están conformados por sectores, qué sector tiene mayor peso y con qué ideas. Por ejemplo, si uno piensa en el Partido Nacional, ¿no? El tema seguridad últimamente ha estado muy sobre la mesa con las propuestas de Larrañaga, que uno puede estar en contra, puede estar a favor. Después hay distintas propuestas dentro del partido, se ha discutido en el directorio, se ha discutido en la interna. Creo yo que las propuestas en materia de seguridad, a la interna se va a ir con distintas propuestas, pero llegado el momento se va a tener que hacer una conjunción de eso. Entonces es algo que también juega la propia interna de los partidos en la discusión de los programas de gobierno, que yo sé que igual en el Frente Amplio es diferente, porque lo arman de una forma distinta, no depende tanto las candidaturas a la interna. Lo arma la gente y el candidato tiene que cumplirlo. Bueno, está bueno pensar que en realidad la gente tendría que ser, en cierto modo, los que arman los programas de gobierno, ¿no? Porque los partidos políticos en realidad son la expresión de la gente. Y después la gente... Además el candidato cumple con un compromiso social. Cumple con un compromiso social, o sea... Entonces, capaz que también está bueno verlo así, ¿no? Los programas de gobierno como la expresión de lo que necesita el país. Que como decía, obviamente van a tener un tinte ideológico, político e histórico, porque la historia también pesa en los partidos. Y también pesa en los programas de gobierno y en qué es lo que se va a tocar. Eso es menos vertical, más horizontal, más colaborativo y participativo. Varían los partidos y varía también los procesos que se toman. Yo no estoy diciendo que uno sea más válido que otro. Creo que en realidad cada partido tiene su democracia interna a la que se le podrá cuestionar las formas en las que funcionan, pero eso no significa que sean más o menos acertadas, son diferentes. Que también es sano tener diferentes propuestas en el menú político, porque es sano para la democracia. ¿Hago bien? Bien, sin duda lo que el país necesita es el énfasis y el foco donde nosotros tenemos que pensar, digamos, el próximo programa de gobierno. El programa de gobierno que, por ejemplo, desde el Frente Amplio ya comenzamos a trabajarlo, ¿no? Las comisiones de programa del Frente Amplio a lo largo y el ancho del país funcionan, se están elaborando los programas en todas las diversas áreas que el país necesita y nos parece, digamos, una forma acertada de hacer un programa de gobierno, ¿no?
con la gente, acercándose, dialogándolo, una combinación de técnicos, políticos, vecinos y vecinas. La verdad es una construcción muy muy linda y a la cual me alegra que así sea. Y los énfasis, nosotros tenemos énfasis en una gran amplia de gamas, no solo en seguridad, en salud o en economía, también tenemos obviamente en relaciones internacionales, en materia de género. Creo que el programa de Frente Amplio está haciendo una fuerte apuesta a lo que es los temas de género que importan al país y que importan, digamos, a lo que es la igualdad de oportunidades. También en lo que es economía social, solidaria. Hay un montón de amplio abanico que nosotros estamos trabajando y creo que se trata de eso, no es tres temas, como decía acá el Partido Nacional, los temas importantes. Son varios los temas, porque el país necesita de varios, digamos, enfoques a realizar y a trabajar. El tema del empleo, la capacitación, el tema también de la educación, no solo en los aspectos formales de la educación, sino también en los otros. Entonces creo que es un enfoque, digamos, multidisciplinario que necesitamos y en esa batería de propuestas es la que ya estamos trabajando desde el Frente Amplio. Y en ese sentido no priorizaría, digamos, una u otra, porque ahí está el error. Decir que el foco va a ser seguridad y nos olvidamos de todo el otro aspecto, porque los otros aspectos también hacen a la seguridad y los temas están interlazados. Y en ese sentido hay que pensar el país desde ahí, desde una visión multidisciplinaria con diferentes enfoques temáticos que nos acerquen a propuestas programáticas importantes. Obviamente, sin duda, y esto hay que resaltarlo, el próximo gobierno, los programas de gobierno para el 2020-2025 van a ser sin duda muy diferentes a los cuales nosotros tuvimos cuando asumimos, ¿no? Nosotros cuando asumimos el gobierno teníamos 1 millón de pobres, ¿no? Y 1 de cada 3 niños nacía bajo la línea de pobreza. Entonces ahí era un programa de gobierno totalmente donde teníamos que ver la emergencia social que teníamos. Hoy por hoy los programas de gobierno van a ser enfocados en otros aspectos, como lo decía por ejemplo bien Tomás. La economía no va a ser un factor a discutir. Bueno, eso es porque hubo una acertada apreciación de los gobiernos del Frente Amplio de cómo trabajar la macroeconomía. Y hoy por hoy, más allá de los autoconvocados con sus programas de gobierno, digamos, restrictivo y neoliberal, sin duda creo que nadie puede decir que el aspecto económico del país es insuficiente o es el mismo panorama que tuvimos nosotros cuando asumimos en el 2005. ¿Existen después que le robaron la bandera? ¿Qué bandera? No sé, ahora hubieron del Mundial. Estaba mucho en el Mundial, ¿no? Había mucho autoconvocado. En principio se emocionaron porque dijeron crecimos y después se dieron cuenta que no eran ellos. Y no, porque los apoyos políticos tampoco se quedaron sin bandera. ¿Qué me decías, Tomás? Del mismo modo que, como bien tú decías, puso serio, puso Está serio. En el 2005 había esa emergencia. No es un tema de hacer hincapié o no en un tema. Yo creo que todos los temas son importantes para el país. Ahora, no nos chupemos el dedo en pensar que la próxima campaña no va a girar en materia de seguridad, de educación y de salud, porque son los temas que hoy en día están más sobre la mesa para el uruguayo. No digo que el país no necesite... Salud. Yo creo que esos son, primero, inseguridad. No, yo pienso que primero es educación, segundo es educación, tercero es educación, cuarto educación. Educación. Claro, por ahí todo, para mí. Vamos a escuchar a Juan Andrés. Yo le agrego más, yo creo que quinto también es educación. Y creo que... Para todas las cosas, ¿no? Sí, y creo que más allá de que la campaña, pueda centrarse en esos 3 temas, digamos, se habla demasiado de seguridad y el centro del debate público debería ser la educación, porque es el problema real, es el problema de fondo y es el que más se sufre en el contexto donde la gente menos tiene. Pero además de pensar un programa, yo creo que es sustancialmente importante cumplir con el programa, porque si se plantean una cantidad de cosas y después ese programa no se cumple, no sirvió para nada. Por ejemplo, acá tengo enfrente mío el programa del Frente Amplio y dice: garantizar el acceso universal y las posibilidades reales de permanencia y egreso en todos los niveles del sistema educativo, enfrentando las brechas de aprendizaje. Eso lamentablemente no se cumplió. Más allá de que lo haya propuesto el Frente Amplio, hubiera sido el Partido Colorado, hubiera sido el Partido Nacional, no importa. Si eso de verdad se materializa, pasa a ser un logro para el país, no de ningún partido. Obviamente el partido lo ejecuta, pero trasciende las banderas partidarias, porque es un logro
especial, es algo que te considera como país, te deja en el plano mundial de una forma a la par de los países desarrollados. Ahora, esto no se cumplió. Hoy por hoy en el quintil más pobre de la sociedad tenés un egreso del liceo del 6%. Históricamente Uruguay es una sociedad integrada y educada y hoy ya no. Pero el lo programa es. habla de ingreso, de asegurarle la oportunidad que puedan acceder al Bueno, pero programa. No, de- te estás confundiendo. No, léelo de vuelta. A ver, de la misma forma, igual voy a meter una cucharita por acá, también el gobierno sigue trabajando en el tema, ¿no? Estaba leyendo por acá, se presentó públicamente, ahora se va a presentar por parte de las empresas privadas, dentro de unos días se suma, ¿no? La posibilidad de formación dual que le va a dar la oportunidad a muchísimos de esos chicos de los que estamos hablando de estudiar y trabajar, ¿no? De tener un pequeño ingreso para sustentarse, solventarse, pero además estudiar y también aprender con la práctica del trabajo en empresas privadas. Me parece que es un logro por un montón de lados, ¿no? Por la asociación de lo público-privado, por la participación también de las empresas privadas en lo que tiene que ver con el compromiso educativo y con darle a otros chicos con diferentes situaciones la posibilidad de avanzar. Sí, estoy de acuerdo. Para el primer lugar le contesto un poco a él. Acá dice garantizar el acceso universal y la posibilidad real de permanencia y egreso en todos los niveles. Sí. Y de última tiene su lógica, porque si garantizás el ingreso pero no garantizás el egreso, la educación pierde sentido. Ahora, por otro lado, están bien esas medidas, pero falta sacudir las raíces de los árboles, como dijo Tabaré Vázquez. El proyecto de Miri Filgueira, por ejemplo, que iban a presentar en 2015, se los comieron los sindicatos por pujas internas, ideológicas, pleitos tontos para un tema tan grande. Se decretó la esencialidad, después se fue para atrás. Si nos fijamos, por ejemplo, vos hablabas de los trabajos para los más pobres. Bueno, pero ¿qué trabajo les estamos dando? Suponete, si queremos formar profesionales en todos los ámbitos de la sociedad para que tengan salarios altos y puedan hacer de verdad lo que ellos quieran, bueno, estamos fallando. La Universidad de la República, por ejemplo, siempre fue un estandarte de la igualdad en el Uruguay durante todo el siglo pasado, y hoy por hoy, si te fijas quiénes son los estudiantes, el 50% de los estudiantes son del quintil más pudiente y solo el 1% viene del quintil más pobre. Entonces estamos incluso hasta generando desigualdad porque los únicos profesionales son los que más tienen. A ver, Luis Suárez, que viene a ser Sebastián Agobián, le pasa un pase a Nicolás Laza, que viene a convertirse en Edison Cavani para que haga el gol. Yo voy a tener que ser Griezmann. Mientras hablaba Juan Andrés, había un pase acá en la cancha frente amplista. No, a ver, para empezar me parece muy interesante el tema, la temática de la mesa de hoy, ¿no? Porque creo que estamos asistiendo a un momento en donde empiezan a sobrar candidatos y uno se pregunta ¿y dónde están las ideas? ¿Qué idea, cuáles son los énfasis que expresa cada candidato? Entonces me parece... Y el compromiso que le damos a cada candidato. Me parece muy, muy interesante que nosotros podamos suspender la discusión un poco de lo que tiene que ver con las candidaturas y poder ponernos a discutir y a pensar en cuáles son los desafíos que tenemos como país, en cuáles son las necesidades, qué valoración hacemos del camino recorrido y qué entendemos que sería oportuno realizar en el o hay que corto cambiar, plazo, mirando a largo plazo también. O falta agregar. Entonces, a ver, voy a guiarme por el final. En el caso de la educación, que me parece que indudablemente es una de las prioridades que debe tener el próximo gobierno y es una de las prioridades programáticas del Frente Amplio. Pero además esperanzadora. Cuando hablamos de seguridad, de repente, pero la educación es esperanzadora para todos. Pero también me parece que en eso voy a plantear, obviamente coincidir con lo que dijeron todos hasta el momento. Sebastián recién planteaba, bueno, no es lo mismo la situación en la que encontramos al país en el 2005 que la que va a dejar el Frente Amplio en el 2020. Voy a volver con que estamos exactamente, habiendo pasado 3 años y 4 meses
desde que asumió el tercer gobierno del FA, estamos exactamente en el 66% de la gestión. O sea que la hora de las valoraciones nosotros podemos anticiparnos, pero falta un tercio del periodo de gobierno en el cual no hay que anticiparse, en el cual hay que esperar y en donde nosotros tenemos mucho para seguir haciendo y tiempo para cumplir con los compromisos que nosotros asumimos. Y casi exactamente en el mismo lugar, o casi en el mismo lugar que estábamos en el 2015. Bueno, eso me parece que es parte del juego de la oposición, en donde al mismo tiempo que te dice eso, te manifiesta que la discusión económica no forma parte de la discusión pública, mientras que en el Parlamento sistemáticamente, y ahora también, y no basta con ver las diferentes entrevistas en la última semana a propósito de la rendición de cuentas, en donde Tomás plantea que la discusión económica no forma parte de la discusión de lo que se viene, pero se está haciendo todos los días, un día sí y el otro también, terrorismo respecto de la situación del Partido de los Nacional indicadores es que macroeconómicos no de nuestro necesariamente tenemos que opinar igual o votar igual. Yo no opino lo mismo en ese tema económico. Eso es lo bueno de los partidos democráticos y libres. Sí, bueno, yo insisto, voy a volver. Tomás. Se desmarca, es Tomás. Indisciplinado. Tomás. Estaba cuando el ajuste fiscal y en otras épocas. Y miraba a la señora Heber de una esquina y había que levantar la mano. Cuando uno gobierna cambian los compromisos y la mano se tiene que levantar. Yo, con respecto a la educación, volviendo a eso, mato con la historia. Porque me parece que es importante lo que estaban planteando, que en eso hubo acuerdo, por eso me paro en los acuerdos, de que nosotros, los uruguayos, nos estamos planteando desafíos en función de los contextos que nosotros construimos, que son distintos, y por eso de repente la problemática del empleo, por más que hay algunos indicadores que nos hacen pensar y poner el énfasis en eso. Ahí te marca que no solo tenés que pensar en los estudiantes jóvenes, niños, universitarios, sino que tenés que pensar en 400.000 uruguayos que van a tener entre 45 y 50 años, cuando el 54% de los empleos que desempeñan los uruguayos desaparezca. Y bueno, eso creo que es un desafío, por eso la educación es importante y por eso, y perdón que tengo que volver necesariamente al planteo sobre la universidad, eso no fue así. La universidad diversificó su matrícula, incorporó a un montón de estudiantes de sectores populares en este último tiempo como no lo había hecho nunca. El 54% del último censo universitario, el 54% de los estudiantes provienen de familias en donde son primera generación universitaria en su familia. Yo, por ejemplo, soy el primer universitario de mi familia. Y eso implica que durante los gobiernos frente amplistas, no solamente se pudo terminar el ciclo básico, el secundaria, sino que además cada vez más diversa era la proveniencia de los estudiantes, desde sectores bastante más pobres, o sea, me parece que está bueno también comparar eso en función de los datos del 2005, a ver qué porcentaje provenían del primer quintil, por ejemplo. Creo que antes era mucho menos diversificado el lugar de origen de los estudiantes, y ahora está bastante más diversificado, sobre todo porque los gobiernos frente amplistas han tenido una política muy fuerte de descentralización de la universidad y de hacer que los estudiantes, los jóvenes del interior del país no tengan que trasladarse a Montevideo con todos los gastos que eso implica para las familias, sino que puedan tener distintas modalidades, ¿no? Porque creamos la UTEC, porque tenemos los CURE, porque tenemos las regionales de la UELAR, y eso es fundamental. Y además, a la hora de diseñar propuestas que sean mixtas, ¿no? De presenciales y semipresenciales, con una fuerte incorporación de las TICs, de lo que son las plataformas EVA, para que no sea un límite para los que vienen del interior del país, que creo que eso también es importante. ¿Cuántos estudiantes provenientes del interior del país hay hoy en la matrícula universitaria respecto de los que había antes? Y yo creo que eso es producto no solo de las necesidades, porque todos los gobiernos seguramente hayan identificado que la educación es una prioridad. El tema es qué hace uno con ello y a quién beneficia con esas políticas. Y lo que ha hecho el Frente Amplio a lo largo de sus
13 años de gobierno hasta el momento fue integrar e incorporar a sectores que estaban por fuera del sistema educativo en sus distintos niveles. Nosotros siempre tuvimos prácticamente un acceso universal, una cobertura casi universal en primaria. Eso es un dato de la realidad desde hace muchísimos años, eso obviamente antes del Frente Amplio. Lo que sí, a medida que han pasado los años, se han incorporado distintos sectores a secundaria y muchas veces tenemos problemas hoy en la educación que son derivados de la incorporación de sectores que durante años estuvieron postergados y estuvieron por fuera del sistema educativo, que hoy por hoy están incorporados al sistema y que presentan desafíos distintos al universo de estudiantes que nosotros teníamos en años anteriores. Nico, si me permitís. Déjame agregar algo a lo que dijo Nico porque me parece importante. Sebastián empezó hablando de la pobreza, Sí. con la cual los gobiernos frente amplistas tomaron su primer gobierno en el año 2005. En aquel momento se registraba, no voy a discutir lo que comían, en aquel momento se registraba desnutrición en el departamento de Artigas, fuerte, realmente muy fuerte. Los chicos de esa época quedaron con secuelas tan importantes que la doctora María Elena Curvelo pedía hace muy poco tiempo que miraran alguna forma distinta de cursos, enseñanza, capacitar a esos chicos para el trabajo, porque obviamente perdieron en su capacidad muchísimo por esa mala alimentación, quedaron secuelas y hoy los teníamos que preparar de otra manera porque no estaban con la capacidad que tiene cualquier chico normal para acceder al conocimiento. Y eso también es importante porque son las cosas que tenemos que transitar para darles inclusión a todos y e igualdad para defenderse en la vida. No, yo quería en realidad darle la derecha a Nico. La derecha, te digo. A mí me gusta la izquierda. Digamos, seguir en la misma línea entonces. Con un tema que me parece importante, y es el tema que vos hablás de la universidad, cómo integró a gente del interior, y no solo del interior, sino también gente de Montevideo y de todo el país, de distintos estratos sociales, y destacarlo desde el punto de vista de la realidad mundial que marca que hace 40 años atrás quien llevaba educación secundaria tenía ciertas oportunidades, y hoy en día quien no tiene educación terciaria no tiene oportunidades que otros sí. Entonces, abrir la puerta de la universidad terciaria para todos es muy importante para que el país salga adelante. O las carreras que te permiten dar varios pasos, ¿no? Yo creo igualmente que, si bien es correcto lo que vos decís, también me preocupa porque lo veo, yo voy muy poco en facultad, voy 2 años casi. Lo que sí noto, y no es por echar culpas acá, en realidad es un análisis que estaría bueno hacerlo si no me salgo mucho del tema, es que también se sienten bienvenidos en la universidad. Yo veo un alto grado de deserción, muchos compañeros que empiezan y van dejando. Entonces no sé cuál es el problema ahí y si lo podemos localizar, porque pasa mucho. Y entonces no sé si es la preparación que tienen con la base que vienen. Bueno, de repente no sé en qué va. Podemos invitar algún día de estos a la gente de FEU o a la gente de CGU para que converse con nosotros también de esos temas, ¿no? Sí. Es un lindo tema a tratar. Juan Andrés. Bueno, revolviendo un poquito más sobre el tema, no crucé. Me parece excelente lo de la integración de los estudiantes rurales. Mi madre, por ejemplo, es de Minas. Rural es interior. El Sí. interior no es todo rural. No, pero como él decía, los que tienen un acceso más complicado, supuse, no importa. Mi madre es de Minas, por ejemplo, vino a estudiar a Montevideo con 17 años. O sea, tengo algún conocimiento de lo que es esa lucha de los estudiantes del interior contra la centralización, digamos, de la UDELAR. Pero hasta ahí se la llevo, pero decir que es súper igualitaria y que se ha avanzado muchísimo en cuestiones de integración de los sectores más bajos de la sociedad, no se lo compro. Ya lo hay alguna hay encuesta una proporción de 50-1 entre el guindil más rico y el guindil más pobre. O sea, hay herramientas que no les estamos brindando a muchos estudiantes y que las necesitan. No digo que sea culpa exclusiva del Frente Amplio, no estoy diciendo eso, pero digo que
no sé, me siento un poco decepcionado por el Frente Amplio, porque se supone que vino a cambiar eso, que vino a cambiar vicios que traían los partidos tradicionales hace 150 años, que vino a dinamizar una política que venía muy estática, a sacar la corrupción, que vino a cambiar todas esas cosas y se ha quedado un poco tosco, se ha quedado a mitad de camino. ¿Cómo lo cambiarías? Del Uruguay. Igual tenemos que tener un poco de cuidado con el tema del manejo de los números. Mirá que no son tan así. O sea, a veces es mejor hablar los temas en abstracción que manejando números, porque es más complicado. Ahora, ¿cómo lo cambiarías? ¿Cómo harías más equilibrado el sistema? ¿Cuáles serían los cambios necesarios para tener una sociedad más justa? Bueno, hablando desde el Partido Colorado, y sabiendo que el Ernesto Talvi posiblemente sea candidato, él tiene una propuesta muy interesante educativa que viene manejando hace un año entero con el CERES, que es un centro de estudios económicos que tiene él, de crear 136 liceos modelos en zonas de contexto crítico en todo el país, imitando más o menos el paradigma que trae el Liceo Impulso, en el cual quedan los chicos más rezagados afuera. Es selectivo aparte, ¿no? No es selectivo, es por sorteo. Sí, pero por eso No, pero si repetís no seguís. Eso también es verdad. Claro, selectivo. En el momento que si secundaria hace eso, claro. No puede hacerlo. Si el modelo que nos plantea el Partido Colorado es el de CERES, un modelo selectivo que tiene sus cosas buenas para tomar, y se mete en un lugar muy complicado del país y de Montevideo con una situación muy interesante. No se escuchan. Hay cosas muy buenas para tomar. Pará, Sebastián, pará. El modelo es insostenible para el país. Paso a paso, hay cosas muy positivas para tomar. Vamos a tomar. Y otra cosa es el modelo. Ahora, pará. Vamos a dejar a Juan Andrés, después vos decís cuáles son las cosas positivas y después contestan de este lado. A ver, organicemos este parlamento. El Liceo Impulso, por ejemplo, egresa el 96% de los estudiantes. Sin embargo, cuando salen de primaria en la escuela pública, o sea, hay un porcentaje altísimo de deserción que el Impulso logra retener. Aparte tiene un montón de características que han propuesto incluso sociólogos y especialistas en la educación, incluso del Frente Amplio, porque como el tema de enseñar valores, de formar ciudadanos y no tanto trabajar... ¿Y ustedes creen que secundaria no enseña a formar valores, por ejemplo? No, pero que no es que no enseña a formar valores, pero es que se centra en las asignaturas. Por ejemplo, bueno, hoy vamos a dar historia, Napoleón hizo esto, lo otro. Bueno, lo que quiera. Vamos a dar matemáticas, bueno, el logaritmo, está genial. No es eso, se trata de formar capacidades y centrar la enseñanza en eso. Y eso, vos decías hoy, si no me equivoco, que en 50 años no tenemos ni idea en qué se va a convertir el mundo. Ajá. Claro. Entonces es formar ciudadanos que sean capaces de adaptarse al mundo del futuro y no tomar conocimientos para trabajos que existen hoy. Y por eso primaria enseña con pensamiento computacional, por ejemplo. Sí. Yo no le quiero quitar a la escuela o a la enseñanza media pública a una UTU que ha crecido mucho en los últimos años, valores y condiciones, por ejemplo. Yo. Que además, si me permitís, ¿no? Porque soy hija de la escuela y del liceo público, de la universidad pública y de todo lo que hay público. Y la UTU que tiene un buen modelo. Prefiero no meterme tanto en esta instancia en tema de educación primaria y secundaria. Pero en relación a la discusión del Liceo Impulso y el modelo, no voy a ir a que es un modelo 100% correcto o 100% aplicable, pero sí creo que hay cosas que se pueden tomar. Tuve la oportunidad de visitarlo hace cosa de un mes y medio por ahí. Sinceramente, me sorprendió, para bien. Bueno, pero ¿cuáles fueron las cosas que vos pondrías para bien? Déjame terminar. Me sorprendió, por ejemplo, cuando llegamos, todos los gurises que habían, absolutamente todos, porque nosotros estábamos hablando con el director, primero, los profesores se despedían de cada uno de los alumnos cuando salían, sabían de la vida de cada uno de los alumnos,
Y los alumnos iban, te saludaban, buenas tardes, soy fulanito de tal, a todos los alumnos nos saludaron. Eso me sorprendió. Entonces, yo no voy a decir que la educación secundaria en el Uruguay, y va a ser un poco polémico, está totalmente errada. Creo que tiene grandes defectos y grandes falencias que no son culpa de un gobierno, sino son de un tema social. Creo que falta compromiso, no de los profesores. Creo que no estamos comprometidos con mantenerlos en la educación secundaria, y creo que ahí está el problema. Creo que tenemos que estar más encima de los alumnos. Capaz que hay veces que hay gente que no ve tan positivo que se esté tanto en la vida de la gente que asiste a instituciones educativas. Yo soy de la idea de que sí, y de saber cómo está ese niño, cómo vive, cómo es su familia, es importante, y ese tipo de presencia es la que hace la diferencia. No creo, por ejemplo, que si alguien es repetidor se lo tenga que sacar el sistema. Eso está rotundamente mal. Tenemos que seguir. En todo caso, tenés que buscar las herramientas y los procesos para encauzar a ese individuo en el sistema educativo. No podés dejarlo de lado. ¿Qué lo vas a dejar fuera del mundo? Afuera de la sociedad. Eso está mal. Eso es impulso. Eso no es impulso. Ese es un punto que para mí es un fracaso de impulso. Lo que no significa que no se pueda destacar que haya un liceo en una zona muy complicada del país, muy complicada de Montevideo, con muchos problemas sociales, y que ha logrado cosas que yo no he visto en otros lados. Yo he visto un grado de educación que no he visto en muchos otros lados, ni en educaciones públicas ni en educaciones privadas. Y porque vas dejando a los que realmente necesitan una formación, digamos, más acertada, más adecuada, los va dejando por lado. Imaginemos que secundaria haga eso, o que primaria, ¿no? Que excluyamos a los estudiantes que no pudieron pasar de año, cuando tiene que ser todo lo contrario, tenemos que atenderlos. Y que se dice que la educación no ha mejorado, o que es una educación, digamos, para ricos, la que hemos trabajado. Es todo lo contrario. Cuando nosotros estudiamos y analizamos los datos, que el 50% de los egresados universitarios son primer generación, estamos hablando que les hemos dado las condiciones para esas familias que antes no entraban a la universidad. ¿Por qué una educación para ricos? ¿Eh? ¿Por qué una educación para ricos? Bueno, si me no, dicen pero porque lo digo porque lo hablas como abstracción, entonces tenemos que ser más puntuales a veces. Hoy vino Tomás con la palabra abstracción, Sí, atento. No tengo que ser tan generales, vayamos más puntuales. Atento que tituló el programa. Kelsen, genial. Pero lo que tenemos que es en eso, hemos casi duplicado las carreras que se dan en el interior del país. Eso le está dando garantización a sectores del interior del país que antes no podían acceder o tenían que venir a Montevideo, y que venían a Montevideo eran los que tenían, digamos, clase media o clase alta para poder subvencionarse, o los pobres que tenían que hacer un gran esfuerzo, convirtiéndonos en ciudadanos A y ciudadanos B, los que vivían en el interior del país, y a los de que teníamos las oportunidades en Montevideo. Hemos garantizado esa accesibilidad, hemos garantizado, por ejemplo, cosas que parecen básicas, pero hay gente que murió por eso, nada más y nada menos que el boleto gratuito. Han creado Disneylandia. Algunos aspectos importantes. Después tenemos que ver, cuando se dice sí, que secundaria no forma para el futuro, ¿no? Pero eso es un error enorme. Hoy por hoy nunca pasó en la historia del país que jóvenes formados en secundaria, íntegramente en la escuela pública, vayan a Estados Unidos, a la NASA, y ganen concursos, como fueron los chiquilines de Tala. Entonces, ¿y eso para qué estamos preparándolos? Para el futuro. Robótica están aprendiendo los gurises. Fueron a Estados Unidos y ganaron un concurso de robótica. Si eso no es preparar para los jóvenes, para el futuro, ¿de qué estamos hablando? Metele el pensamiento computacional, te pido por favor ahí. Exactamente. El plan Ceibal. Todo lo que estamos trabajando para el futuro. Y eso es lo que tenemos. Y es diferente al modelo de ustedes, porque el modelo de ustedes era terciario, ¿no? En Montevideo. Nada más. Y dejaba fuera todo el resto. Nosotros hemos trasladado esa brújula. Y tenemos la UTEC, que es básicamente una universidad en el interior. Queremos hacer la universidad de la educación, que también, y tenemos problema para crear esas universidades. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado y el Partido Nacional no quieren votar el cogobierno. Le tienen miedo a los estudiantes tomando decisiones, estando, digamos, al frente de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos viene a hablar del modelo educativo? Creo que el modelo educativo que nos dejaron fue el que fracasó y fue el que no estaba pensado para el siglo XXI. Hoy por hoy nosotros tenemos un montón de dificultades, tenemos un montón de avances y tenemos que seguir trabajando, pero el modelo educativo tiene que ser un modelo inclusivo. Y el modelo inclusivo habla de los resultados, y el resultado que el 50% de los estudiantes universitarios egresados sean su primer generación, habla de inclusión y habla también de igualdad de oportunidades en cierta parte de esa población. A mí lo que me llama la atención acá, antes de ir a Nico,
de lo que hablaba Juan Andrés es, en primer lugar, ¿cuántos colegios dijiste que dice? 136. 136. O sea, es una parte. Es en algunos lugares, no abarca toda la República. No, es Si- solo en las zonas de contexto crítico. Si tienen la misma lógica que tiene, en este caso, Jubilar Impulso, todos lo mismo, me dejan a los malos afuera. En una sociedad que, obviamente, en todos los órdenes de la vida hay malos y hay buenos. Y entonces que estos se cargan a la educación pública para convertir a la educación pública en el contenedor ¿de qué? Me parece que la enseñanza tiene que ser universal, igualitaria, en una escuela pública que realmente todos salimos a hablar estos días que el maestro Tavares había sido un maestro de la escuela, del ejemplo de la escuela pública uruguaya. Entonces, yo realmente defiendo mucho esto de la escuela pública porque nos da cabida a todos. Yo fui a la escuela pública, mis abuelas y mis tías eran maestras, éramos todos iguales, el hijo del médico, el hijo de este, el hijo del otro, el hijo del... Todos juntos, cristianos y judíos, todos juntos. Me parece que la vida tiene que ser así porque después vamos a vivir en un mundo así. Entonces no podemos crear la raza de los perfectos, la raza de los imperfectos, estos van al semiprivado, estos van al público. Me da una carencia de república. Exacto. A mí. No, claro, Exacto. el tema es que en realidad nunca se propuso que los repetidores queden por fuera del sistema educativo. Pero está Eso no es pasando. así. Eso pasa en Impulso y es lo que pusiste por ejemplo. Claro. Yo eso no lo puedo pero tolerar pasa en el modelo la educativo, educación. pero no tiene por qué ser igual. El Liceo Impulso es una iniciativa privada para empezar y no se trata de privatizar la educación pública. Se trata de hacer 136 liceos públicos modelo y públicos. Y no es lo mismo el Jubilar que el Impulso tampoco, porque el Jubilar es un liceo cristiano. El Impulso es laico y la educación pública es laica. Pero tienen el mismo método de... Selección. Tienen el mismo Nosotros método somos- horrible que hace que 900 familias de Casaballe se desesperen para quedar adentro del sorteo. Qué espantoso que Sí, sea. sin duda. Por Pasa en algo escuelas no, privadas también, por algo también no se pasa van al eso. liceo público. O sea, algo debe tener de bueno, ¿no? Pero vos pensás que si nosotros creamos todas esas iniciativas Ay, yo no quiero estigmatizar. de esa forma, estamos primero estigmatizando a los pobres y segundo, lo que estamos haciendo con ese tipo de análisis es decir que queremos una educación, digamos, selectiva, donde secundaria va a elegir a través del sorteo, como hace el Impulso, qué estudiantes pueden participar y no. Y si el repiten, Impulso y elige por si repiten, sorteo, y si repiten, porque pero no hay puede más elegir. capacidad en el Impulso. No puede elegir. Entonces tenemos que crear otros aspectos. No podemos tener un liceo donde seleccione o tenga límite. Nosotros, secundaria y primaria y la universidad, tiene que ser gratuita, tiene que tener. Acá no sobra gratuito, nadie, va a ser gratuito. tiene que incorporar a la mayor cantidad posible de población. ¿Y eso por qué? Porque es lo que le va a dar a la educación las herramientas para la formación del individuo. Si repetiste hecha, me parece que eso habla de lo que es Impulso. Y lo que habla que nosotros que tenemos que transformar. Si repetís, al contrario. Primero hay que discutir si la repetición sigue siendo una herramienta válida. Yo creo que no. Creo que hay que trabajar los estudiantes que repiten o que tienen, hay que seguir, digamos, acompañándolos y hay que, digamos, a tener un seguimiento exclusivo. Pero la repetición, condenarlos de vuelta a hacer lo mismo que por algunas razones no pudieron completar, eso tiene que salir de la mente. Y lo que hace Impulso no solo no hace eso, sino Voy a que pasar a Nico. A mí me parece que hay unas aristas o hay un trasfondo Ojo que de la nadie está discusión. diciendo que todo lo que es perfecto. No, Por eso lo estamos hablando entre todos, ¿no? Y siempre va a haber algo para agregar, obvio. A mí me parece que hay una discusión que subyace, que está un poco detrás de esta discusión que tiene que ver con la educación y que para mí es la principal prioridad que nosotros tenemos para el siguiente gobierno. Dentro de ese eje yo incluía a la educación también, que tiene que ver con la erradicación de la desigualdad. Porque ahora la propuesta de Talvi que decía Juan Andrés tiene que ver con la instalación de 136 liceos modelos en zonas de contexto crítico. Está demostrado que las instituciones públicas está demostrado que en los mismos contextos los indicadores de las instituciones públicas y de las instituciones privadas son exactamente iguales. O sea que no hay diferencia entre en Educación Casaballe, pública, privada. una institución privada y una institución pública. Entonces, No hay diferencia como en en los indicadores, en los indicadores. de Los un rendimientos. liceo privado o un liceo público, por ejemplo.
Esos son datos que te pregunto porque no sé. la UNED pero además hay una cosa, son los mismos profesores y los mismos maestros en las mismas escuelas. Claro, creo que lo que pasa es que ahí el planteo que yo me hago es, si a igual contexto, iguales resultados, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar los contextos, y no se le puede pedir a la educación lo que va mucho más allá de la educación. Y a mí Estoy de acuerdo porque... A mí me gustaría saber si nosotros, en las políticas que tienden a erradicar las desigualdades, a igualar siempre para arriba, pero poniendo el ojo siempre en los que menos tienen, si ahí nosotros estamos de acuerdo. Porque nosotros podemos discutir horas en torno a un árbol. Ahora, ese árbol, la educación, se enmarca en un proyecto de país, y no puede pensarse un proyecto educativo por fuera de un proyecto de país. Y creo que lo que nosotros tenemos que sincerar es que queremos dar tratamos de plantear que hay objetivos universales en materia educativa, pero en realidad es qué educación para qué Uruguay, qué educación para qué ser humano, qué educación para cuáles pautas de relacionamiento. Y nosotros ahí tenemos diferencias. Y eso creo que no la podemos soslayar. Y me parece que muchas veces, por tender a hablar de los árboles, perdemos de vista que hunden sus raíces en concepciones bien distintas. Entonces, a mí me parece que la agenda de la erradicación de las desigualdades es una agenda absolutamente fundamental para el periodo que viene. Y yo creo que ahí, si se nos critica por habernos quedado a mitad de camino, yo creo que hay que acelerar la marcha y profundizar en lo que es el proyecto Frente Amplista, porque lo necesita el país y lo necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque es indudable que los indicadores de pobreza han disminuido considerablemente, ya nadie los puede negar, pero tenemos un núcleo duro de pobreza que nosotros que nos desafía. A mí, cuando alguien me dice esto es responsabilidad del Frente Amplio o estas situaciones son las que no pudieron cambiar, para la cantidad de pobres que teníamos, a mí no me complace decir que son muchos menos. Ahora, donde algunos ven una crítica, yo particularmente veo un desafío y una fuente de compromiso mucho mayor, porque esas personas que no viven una vida digna, porque no tienen las condiciones para vivirla, a nosotros nos interpelan y no representan para esta fuerza política ni un botín electoral, sino un compromiso profundo, porque realmente nos interesa cambiar esas situaciones y erradicarlas, porque me parece que en esto de la erradicación de la desigualdad se articula con la educación, con la salud, porque hay también cuestiones que hay que elaborar y que hay que trabajar. Hablábamos porque hace está pendiente una propuesta que es para discutirla, que no quiere decir que esté laudada en absoluto, ni siquiera al interno del Frente Amplio, pero que tiene que ver con lo que se denomina el fonazamiento de ACE. Es decir, que se destine la misma cantidad de dinero per cápita a los usuarios del sistema público que los del sistema privado. Y eso nosotros todavía tenemos diferencias, porque si no me equivoco es aproximadamente un 80% lo que se destina en el sistema público respecto de la cápita del privado. Y eso nos interpela, porque la salud es la misma y no tenemos que... El otro día miraba unas fotos del Hospital Maciel y las diferencias notables que tienen en términos de infraestructura. Hay que seguir trabajando. Maravilloso el modelo, muy lindo. Bueno, lo tuvimos Nico, algo Álvaro acá que vos dijiste que me pareció muy acertado es el tema lo de los rendimientos. Yo no lo sabía. Nos que no estamos valía. despidiendo. Perdón, muy cortito, pero sí, o sea, el problema no es la educación pública en los contextos críticos, el problema es el contexto crítico en sí. O sea, mi prima que trabajó como profesora en lugares de contexto crítico, ella decía muchas veces no había clase porque no estaban las condiciones dadas en el barrio para que hubiera clase. Entonces el problema ahí no es la educación, el problema es la zona. Bueno, pero ahí, Tomás, nosotros tenemos diferencias, porque es muy difícil que nosotros, que estés haciendo este planteo acá, sí, cuando sistemáticamente desde filas del Partido Nacional se critica, y de la oposición en general, hay una crítica a lo público de forma permanente. Lo público siempre es ineficiente, no sirve, y siempre el modelo de la buena gestión es el modelo privado. Entonces ahí hay una diferencia importante. La segunda diferencia es Estoy en desacuerdo, al mismo pero tiempo no queda tiempo. que se está planteando eso, se dice una y otra vez y se machaca que el MIDES debe dejar de existir, que todos los espacios y dispositivos de atención a la pobreza extrema son ineficientes, que se tira la plata. Tampoco estoy de acuerdo en eso, vagos, pero no queda y a tiempo. los pobres los únicos que les proponen es palo y cárcel. No queda tiempo. Para la próxima propongo que tratemos eso, el rol de lo público. Juan Andrés.
Sí. Vamos a empezar a meterle profundidad a esos temas. Rapidito el cierre. Es un cierre, bueno, en fin, no sé, me da lástima que siendo un partido que se considera progresista, se resista a hacer reformas estructurales que son necesarias en la vida del país. Me parece que la propuesta de Talvi no es elitista, sino que, o sea, la repetición se planea eliminar, de hecho. No rápido, Juan Andrés, que no tengo tiempo. Bueno, está. Entonces, me da un poco de lástima que estemos tan de acuerdo en principios tan elementales, pero tan en desacuerdo en la forma de aplicarlos. Yo también pido que no se mantengan los privilegios para las instituciones privadas en términos de exoneraciones tributarias, dice Celsa Puente, y es una realidad. Porque también están exoneradas de mucho las instituciones privadas, mientras tanto las públicas no las tienen. Sebastián, segundo nada más, está Hugo del otro lado, ya entra a la cancha. Gracias por la primicia, director. Bien, no, creo que los desafíos siguen siendo la transformación del país. No son los mismos, por suerte, los desafíos que va a tener el próximo gobierno que los que nosotros tuvimos que asumir. Le vamos a dejar el país, sea quien sea el partido, un país creciente, con una inclusión social mayor de la que teníamos. Y bueno, creo que en ese sentido los programas de gobierno van a tener, digamos, que trabajar para los nuevos desafíos, pero sin duda unos desafíos menores que los que nosotros tuvimos que asumir cuando entregaron un país en quiebra. Nico, 2 segundos. Y bueno, hay que seguir pensando cuál es, por dónde van a ir los énfasis e incorporo, porque acá como otra de las cuestiones que nunca se quiere incorporar o que siempre se cuestiona es la perspectiva de género. Parte de la agenda de erradicación de las desigualdades creo que tiene que tener un componente de una mirada puesta en primera infancia, en nuestros niños, en nuestras niñas y en las mujeres, que son las eternas postergadas de este país. Bien, a ver, Danilo, Ernesto Murro, que se suma hoy a esto, Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou, Verónica Alonso se anda en la vuelta, Enrique Antía, Ernesto Talvi, Fernando Amado, José Amorín, Juan Andrés, Tomás, Nicolás, Sebastián, se animaron a discutir estos temas. Ustedes, que son ejemplo, referentes, que van a ser candidatos, debieran ponerse las pilas y tratar estos temas juntos, como lo hicimos nosotros, al aire. Gracias, chicos. Hasta mañana a las 14 horas.